Heiner Méndez, presidente de Incopesca. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Es un gran honor recibirlo aquí en el programa El Reto Siglo XXI y para hablar de un tema tan importante como es la pesca. Definitivamente hay mucha gente que depende de la pesca, tanto de la pesca deportiva como la pesca artesanal, como la pesca industrial, digamos. Si quiere, comenzamos con atún. Vamos a con atún, con el plato del día. En atún se dice que la riqueza nuestra es muy grande porque tenemos un mar, unas costas, y si metemos a la isla del Coco, prácticamente es más grande que todo el Costa Rica, ¿va? Y hay una zona protegida. Ahora, no sé si la protegen de verdad o es nada más una... Y ahora acaba de haber una reforma reciente en el Congreso para poder, y sobre todo que, primero alimentar a las industrias nuestras de materia prima, ¿eh? Y después ver lo de las licencias de atún a las atuneras, a los barcos atuneros, que son de distintos países y que andan sacando atún de nuestra propia riqueza, pero que por si nosotros no tenemos posibilidades de crecer más, o no sé el potencial que tienen, ¿verdad? Hablemos un poquito de atún primero. Bueno, muchas gracias, Jorge. Y saludos a todas las personas que siguen tu programa. El atún es uno de los grandes temas cuando se habla de pesca en Costa Rica. Y cuando decís que nuestra zona económica exclusiva es más grande que el territorio, pues sí, es 11 veces más grande nuestra zona económica exclusiva marítima que la zona territorial. Entonces creo que este país debería tener más vocación marina que territorial. Pero sin embargo no ha sido así. Ahora, con materia de atún, se tejen muchos mitos y se dicen muchas cosas que no son tan ciertas. Y creo que es lo que primero que tenemos que comenzar a hablar correctamente sobre este tipo de actividades. El atún es lo que se denomina una especie altamente migratoria. Y esta especie migra desde las costas chilenas y peruanas hasta México y Estados Unidos, en el Océano Pacífico. Vamos a ir hablando del Océano Pacífico, porque también hay atún en el Atlántico. Pero básicamente nuestro potencial fundamental es en el Pacífico, que es donde más tenemos zona económica exclusiva. Entonces, al ser una especie altamente migratoria, resulta que estos pasan por nuestras costas sin pasaporte y sin visa, sin pedir permiso. Entonces no es tan cierto el concepto de que la riqueza es nuestra. Va a ser nuestra en el momento que la capturemos y la traigamos a la costa. Porque si no pasará desapercibida y los demás países la aprovecharán. Claro. Esa es la realidad del atún. Entonces el concepto que es nuestro atún y nuestra riqueza, pues sí, tenemos condiciones especiales en nuestras costas que hacen que permanezcan más periodos de tiempo dentro de su migración, pero si no lo capturamos, sí, es de otro. Entonces no es tan cierto que es nuestra, ¿verdad? Entonces creo que el país tiene que entender que para decir que el atún es una riqueza nuestra, tenemos que generar las condiciones para capturarlo y aprovecharlo. Nosotros no tenemos flota atunera cerquera. El atún se captura por medio de redes de cerco, que es un sistema, y también por sistemas de palangre, que es con anzuelos, que son dos mecanismos muy distintos de pesca. En materia palangrera sí tenemos flota que lo captura y se comercializa, pero este atún que se captura por la flota palangrera o con otros métodos que queremos implementar, como el atún, la pesca de atún con caña, estas especies van más dirigidos a la comercialización del atún en fresco, como para sushi o filetes, no enlatado. El atún que se captura por los barcos cerqueros es para proceso de enlatado, de conserva. Entonces nuestra ley, desde los años 60, 70, por medio de una ley de Arnoldo Ferretto, que se llamó la Ley Ferretto, dio la posibilidad de que el país dé licencias a embarcaciones cerqueras de atún extranjeras. ¿Con cuál propósito? Garantizar materia prima para las industrias nacionales. Porque si no hay atún, no hay industrias, se cerrarían las industrias y más desempleo en las costas. Y realmente lo que queremos es más bien motivar más comercialización, más desarrollo económico
para que haya más riqueza en las costas y poder generar más empleo. Entonces, con materia de atún hay mucho que ver y discutir. Ahora con la nueva ley que se acaba de promulgar por parte de la Asamblea Legislativa, que se aprobó ya, el país viene Con dando... una gran mayoría, Sí. Prácticamente el 100% de los votos Sí, fue una, presentes. Sí, hay que reconocer que esta ley fue propuesta en su momento por el Frente Amplio en la anterior administración. Don Rodrigo Chávez nos pidió que hiciéramos las gestiones para impulsar la aprobación del proyecto y hubo muy buen suceso. 50 votos. Sí, 51 votos. O 52, no sé. Los señores diputados la aprobaron. Y la ley tiene varias bondades interesantes que hay que resaltar. Una de ellas es una zona de exclusión de la flota de cerco para dejar una zona de 80 millas de la costa hasta 80 millas solo para embarcaciones nacionales, para evitar la interacción entre flotas y evitar conflictos. Porque el barco cerquero es un barco más grande, con más tecnología, más capacidad de captura. El barco cerquero tiene hasta helicópteros para divisar las manchas de atún. Sí, sí. Tienen que... Es otro mundo, es una inversión muy grande. No, son inversiones Y de 20, 30 millones de tecnología, dólares. sí. Un barco tiene una inversión de 20, 30 millones de dólares. ¿Verdad? Entonces la tecnología es muy grande, pero también tienen una responsabilidad muy grande. Y en nuestro caso, Costa Rica exige que la captura de atún por barcos cerqueros se realice con el sistema Dolphin Safe, o sea, salvando delfines. Porque Costa Rica no permite la captura con mortalidad de delfines. Nosotros protegemos esa especie, entonces estos barcos también tienen que garantizar eso dentro de las disposiciones que establece la Comisión Interamericana Tropical, la que llamamos CIAT, que es el órgano técnico regional que agrupa todos los países del Océano Pacífico Oriental y otros que no están dentro del Océano Pacífico Oriental, y es una franja del océano que se establece donde se establecen las condiciones en que se puede pescar dentro de esa zona del Océano Pacífico. Entonces, por ahí, digamos, es toda una dinámica y un concepto muy amplio. Ahorita estamos con el proyecto de poner, dentro del proyecto de ley, perdón, para no alejarme de ese concepto, además se eliminó la gratuidad de la licencia de atún que se daba por la prórroga automática que se daba. Nosotros damos a las embarcaciones extranjeras una licencia por 60 días y a cambio que nos dieran la materia prima les prorrogábamos de manera gratuita, o sea, solo pagaban la primera. Ahora con este proyecto de ley dice, no, llegó, entregó y si quiere seguir, vuelva a pagar y ahí vamos. ¿Verdad? Entonces es parte de las bondades. Más recursos para Incopesca. Bueno, relativamente. El problema de parte de los mitos que se han tejido con el atún es que piensan que el atún es la solución a los problemas de todo el mundo y de todas las instituciones del país. Y Entonces todo el mundo pellizca. Hay un montón de instituciones que pellizcan y en Incopesca solo le llega el 20% de esas licencias. Es un problema estructural. Es un problema estructural y Incopesca es una institución que demanda mucho recurso. Es una institución que no ha podido crecer básicamente por la falta de recursos económicos que se están yendo a otras instituciones en parte, ¿verdad? Bueno, pero te apoyan todas las universidades en la investigación. Quisiéramos más apoyo de las universidades en materia de investigación pesquera propiamente dicho. Las universidades realizan muy buena investigación en muchos ámbitos. Claro. Pero yo esperaría que si estamos dando recursos de la actividad pesquera, pues haya más investigación en materia de pesca, de ordenación, de protección pesquera. Porque Incopesca tiene esa doble función, no solamente el fomento de la actividad pesquera, sino también la protección de los recursos pesqueros. ¿Verdad? Entonces, esa doble función nos lleva a que tenemos que tomar las medidas necesarias para garantizar la preservación del recurso para que las futuras generaciones lo puedan seguir aprovechando en esas condiciones. Entonces es un híbrido bastante interesante, ¿verdad? Estamos ahí como entre dos aguas. Bueno, pero hemos crecido, digamos, en la siembra o en las granjas estas para tilapia y para... La acuicultura es el otro gran... La acuicultura es una industria creciente. La acuicultura es el otro gran elemento, de hecho, Incopesca es Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura. Entonces la acuicultura, sin lugar a dudas, es un reto interesante que tenemos que abordar y se está abordando con toda seriedad. Históricamente hemos desarrollado con muy buen suceso el cultivo de tilapia en el país. Prácticamente ya la tilapia está muy aceptada en el mercado y hasta en el paladar de los costarricenses. Muchos comemos tilapia y quisiera que la tilapia que comamos sea la producida por nuestros productores y no la importada. Pero también hay otras especies que venimos desarrollando. Ayer precisamente tuve la grata experiencia con los pequeños truchicultores de la zona alta del Cerro de la Muerte, en el Guarco, allá en Dota, donde hay muchos proyectos de emprendimientos de pequeños agricultores
que tiene una actividad muy interesante, no solamente la producción de truchas, sino también el turística turismo. también, claro. Es turismo, porque ellos tienen ahí la posibilidad de que usted va a capturar su truchita, ahí mismo se la Se cocina. la preparan Y tenemos una actividad doble. Entonces también son emprendimientos económicos que genera la acuicultura. y sostenibles. Y sostenibles totalmente. Y en eso Incopesca también tiene el centro, el laboratorio para garantizar la producción de alevines para los truchicultores y también tenemos laboratorio en materia de tilapia. Otro gran elemento que va de la mano con la acuicultura es la maricultura, que es el cultivo en el océano, ¿verdad? Y el cultivo en el océano es en jaulas. Y ahí con muy buen suceso ya tenemos Pargo en Quepos. Lo desarrolla Martec con muy buen éxito, lo tenemos en el Golfo de Nicoya, tenemos cultivo de ostras, ¿verdad? Y ya emprendimientos importantes, ahí sí la Universidad Nacional ha apoyado con la producción de semilla para ostras. Y definitivamente hay que seguir creciendo en este tema. Y tenemos que seguir creciendo también en el tema de camaroneras, que se cultivan, pero en piscinas de tierra, ¿verdad? En espejos marítimos cerca de la costa, y que conlleva pues necesariamente la utilización de los recursos acuáticos del océano para trasladar el agua. Pasamos por manglares, en eso ya hemos avanzado mucho con el MINAE para poder generar las condiciones. Ahorita en esta administración, con don Franz Tattenbach, tenemos una excelente relación y un concepto muy diferente de lo que es la protección del medio ambiente. La protección del medio ambiente no debe ser proteger por proteger. Tiene que ir de la mano, la protección tiene que ir de la mano con la producción responsable. Claro. ¿Verdad? Y pesca responsable también es sinónimo de protección. Acuicultura responsable también es sinónimo de protección. Y no podemos alejarnos de ese concepto. Si aquí se ha querido, por negocios de algunos cuantos pocos, hacer una separación y un divorcio enorme entre lo que es la conservación y la producción. Y eso no debe ser así. Pero hay ya una educación para digamos, para cuidar el recurso, porque es un recurso como cualquier otro, tenemos que Yo pienso que tener sí. esa Yo cultura pienso que el país ya ha de madurado. cuidar. Ya hemos madurado, ¿verdad? Ya nuestros pescadores, por ejemplo, la flota palangrera con muy buen éxito habla de sistemas de liberación de tortugas, por ejemplo, que se pegan a los anzuelos, liberación de algunas especies de tiburón, como el tiburón martillo, ¿verdad? Por ejemplo. Y estas culturas van llevando a que poco a poco los pescadores y la cultura costarricense nos lleve a entender que podemos desarrollar pesca con responsabilidad. Pero el camarón, hay una siempre hay un problema ahí serio vamos a ver, Punta Arenas en gran parte de su flota era camaronera, ¿no? Sigue teniendo éxito, crece. La flota camaronera del año... Con responsabilidad, porque una cosa es crecer la flota sin camaronera, control y otra cosa es ya... Sí, es parte del problema. La flota camaronera es del año 2013, cuando la Sala Constitucional declaró inconstitucional las artes de pesca de camarón, de arrastre. Con arrastre. Con arrastre. Llevó a que en estos momentos no haya un solo barco camaronero operando en el país por el fallo de la Sala. Pero el mismo fallo dejó abierta la posibilidad de restablecer la pesquería si con estudios técnicos demostramos que se puede realizar la pesquería de manera responsable. Eso llevó a unos primeros estudios porque el camarón está asociado con la fauna acompañante. El arte de arrastre genera mucha fauna de acompañamiento que no es camarón. Hay que ser claros también, en ese momento histórico no estábamos en las mejores condiciones, ¿verdad?, de responsabilidad social en cuanto a eliminar o disminuir la fauna acompañante. Yo creo que por ahí fue donde decantó el problema, pero con estudios que ya se han realizado y con la participación del mismo sector camaronero de Costa Rica, se desarrollaron ya artes de pesca que han disminuido sustancialmente la fauna acompañante. E inclusive nos colocaría como uno de los primeros países a nivel mundial en disminución de fauna acompañamiento. Esto llevó a que se presentara de nuevo la solicitud ante la Asamblea Legislativa con estos estudios. La Asamblea lo aprobó en primer debate, se mandó a consulta constitucional, la Sala lo aprobó en la consulta constitucional y se mandó al Poder Ejecutivo la aprobación de la ley y don Carlos Alvarado la vetó, diciendo que faltaban más estudios. Entonces ahora el concepto, y Rodrigo así lo ha establecido, don Rodrigo Chávez, es que vamos a hacer esos nuevos estudios complementarios para determinar si efectivamente podemos entrar en un concepto claro de protección, de desarrollo sostenible de la pesquería
y de establecer la pesquería de manera responsable, porque también hay que tener claro algo. La pesca responsable de camarón va a conllevar alejar a los camaroneros de la zona cercana a la costa. Antes pescaban muy cerca de la costa para evitar la interacción con los pequeños pescadores también, para evitar ese tipo de conflictos, y que ellos se dediquen a capturar más que todo especies de profundidad de camarón, porque hay diferentes categorías de camarón y de especies. Y en este sentido el estudio iría dirigido hacia esas especies de profundidad, porque si no vamos a seguir importando camarón, que es lo que estamos haciendo ahora. Mentira que los chicos vamos a dejar de comer camarón. Y las camaroneras que tenemos no nos abastecen toda la necesidad de hoteles y restaurantes que tenemos en el país y el consumo propio de los costarricenses. Entonces, Bueno, pero también hay una importante actividad de pesquera deportiva que ha crecido en este país y que genera sobre todo recursos importantes en turismo, básicamente, ¿verdad? Pero aquí lo importante es el balance, la educación, la protección también, como muy bien, pero ya hay conciencia entre los pescadores de llevar ese balance, ¿verdad? yo digo Sostenibilidad, pongámosle así. exacto, yo digo que no hay una actividad pesquera que sea más importante que otra. Todas son importantes Todas. y todas generan y tienen que generar Empleo y sostenibilidad. Y la sostenibilidad, tenemos que tener claro que la sostenibilidad, el concepto claro de sostenibilidad no solamente es protección. Sí. Aquí, si yo le pregunto a usted, don Jorge, ¿qué dice el artículo 50 de la Constitución Política? Usted me va a recitar seguramente el segundo párrafo, ¿verdad? Que todos tenemos derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Y si le pregunto cuál es el primer párrafo del artículo 50, creo que no me lo vas a decir. No. Porque solo se nos han enseñado. Pero el primer párrafo de ese artículo dice que el Estado tiene la responsabilidad de garantizar el bienestar de los habitantes de la República de Costa Rica. O sea, es un complemento. Entonces no podemos hablar de desarrollo sostenible si no estamos hablando de protección ambiental y protección social. Y la pesquería está en esa responsabilidad. Tenemos necesariamente que ver cómo mejorar la condición de la gente de la costa, de los pescadores, de las provincias costeras, mejorar su condición socioeconómica, de la mano con la protección del medio ambiente. Claro. Y si generamos esa protección socioeconómica y ese desarrollo, vamos a comenzar a generar más encadenamientos económicos en las zonas costeras. Pues ya no va a ser solo el pescador, va a ser el señor que teje redes, el que pinta las pangas, el que abastece la comida, las señoras que pelan camarón. Y ahí te puedo ir enumerando una serie de actividades laterales que se van generando, y por eso es que las costas, cuando se les afecta a una pesquería, resienten tanto ese impacto económico. Ahora, entre pesquerías tenemos que garantizar que va a ser tan productivo y tan razonable la pesca en pequeña escala como la semi-industrial o como la avanzada, que son los que van a pescar allá más allá de las 40 millas e inclusive hasta aguas internacionales. ¿Por qué? Porque definitivamente, como te digo, todas son importantes. Y entre eso la pesca deportiva la pesca deportiva y la pesca turística, sin lugar a dudas, constituye un aspecto de mucha motivación y de aprobación y de este incentivo que debe dar el país a este tipo de actividad también. Bueno, me encanta por ejemplo, el análisis que se hace. Ojalá que se fortalezca institucionalmente con recursos, porque no es lógico que este país está al revés, ¿verdad? Si la actividad pesquera genera riqueza y ustedes son la institución que tiene que estar velando por la sostenibilidad, digamos, y el desarrollo y la investigación y el mejoramiento, y no tengan recursos, ¿verdad? Hacia eso vamos, y yo creo que por eso Rodrigo Chávez le ha dado una importancia muy particular al Incopesca en esta administración. De hecho, nos elevó al rango de ministro. Soy ministro sin cartera, y eso nos está dando la posibilidad de tener una visión más amplia, más generación de oportunidades, y creo que la institución va a crecer para bien del país y del sector pesquero y acuícola en general. Bueno, gracias, Javier. Mucho gusto. Un honor. Y ahí tendremos ocasión de volver a conversar. Como te digo, este tema es muy amplio. Me ha encantado que me has llevado hoy por todas las actividades, ¿verdad? Pero quizás en un momento dado podemos hablar ya en temas que tengamos más específicos, y de verdad estamos para servirte. Y que entiendan los costarricenses que estamos hablando de fomento de la actividad, de producción y conservación en equilibrio. Ese es el nuevo emblema, el nuevo eslogan de Incopesca. Sí, equilibrio. Porque estamos estrenando nuevo logo.
Y vamos con protección y conservación, producción y conservación en equilibrio. Bueno, Heiner, muchas gracias. Para verte.